Ok. Entonces, vamos a compartir la presentación. No sé por qué les compartí eso, pero esto tampoco. Presentación. Ahí sí. Maestro, Mande, ya pasó lista. este, sí, pero Castillo. Sí, Muy bien, ahorita te pongo. yo también, profe, por favor. Muy bien. Voy a abrir aquí que la tenía en PowerPoint y no la puedo hacer más grande. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a cerrar todo esto. Acá, y vamos a abrir, bueno, Castillo, Castillo. ¿Quién más? Aparte de Castillo, ¿eh? Por ahí. Mungarro. Un Ok, listo. Bien, ahí estamos con nuestra tercera unidad de competencia. Vamos a trabajar sobre la primera ley y vamos a hacer cálculos de energía ya en sistemas cerrados y sistemas abiertos. Este, un sistema cerrado sabemos que es aquel que no permite la transferencia de la masa, mientras que un sistema abierto, ¿sí? De hecho, los habíamos definido cuando vimos sistemas. Al inicio del curso, lo que era un sistema cerrado, un sistema abierto, un sistema aislado, aquel que no permite la transferencia de la energía. Entonces, los sistemas cerrados y abiertos se definen en función de la transferencia de la masa. Entonces, vamos a definir dos ecuaciones relativamente muy simples para un sistema cerrado y un sistema abierto. Y vamos a hacer cálculos de energía. ¿Cuánta energía o cuánto trabajo o cuánto calor entran o salen de mi sistema? Este, y cuál es la energía interna y la entalpía de ese fluido. Y aquí vamos a utilizar lo que son las tablas termodinámicas para conocer la cantidad de entalpía o la cantidad de energía interna, dependiendo si es un sistema abierto o un sistema cerrado. Entonces, vamos a aplicar lo que vimos anteriormente, lo seguimos utilizando, únicamente que vamos a irnos ya directamente a la cuestión de el cálculo del trabajo. Recuerden que la termodinámica nace por ese concepto de producir trabajo a través de un fluido. Entonces vamos a los elementos de la competencia, antes de entrar, bueno, deducción de la ecuación de la primera ley en sistemas cerrados y abiertos, y aplicaciones de la primera ley, tanto en sistemas cerrados como en sistemas abiertos. Entonces es relativamente este, corto la unidad de competencia, no es tan grande porque ya todas las aplicaciones y las herramientas que necesitamos para aplicar la primera ley, pues ya lo vimos en las dos primeras unidades y principalmente en la segunda, concepto de presión, temperatura, diagramas termodinámicos, cómo está un fluido en un determinado estado termodinámico y eh, las herramientas para hacer cálculos con la ley de los gases ideales o corrigiendo el valor a partir del factor Z o aplicar la ecuación de Van der Waals. Entonces, esas herramientas las vamos a utilizar en algún momento aquí. No quiere decir que en todos los problemas, pero por ahí nos puede salir una situación de ese tipo y ya sabemos cómo resolver. Entonces, eh, para iniciar, pues vamos a empezar con el concepto de energía interna y calor. Después vamos a ver lo que es el trabajo
y vamos a ver ya la expresión del primer principio. Entonces, sabemos bien el concepto de energía interna y el concepto de calor, pero lo vamos a volver a retomar aquí, ¿no? Entonces, este, antes de iniciar con la primera ley, a la deducción de la primera ley, tenemos que entender el concepto de trabajo de frontera para poder diferenciarlo de un trabajo termodinámico. Entonces, hasta ahorita siempre hemos hablado de que tenemos un fluido confinado en un cilindro émbolo, una jeringa, pues, con el objetivo de que ese fluido, pues, podamos apreciar cómo se comporta. Si ustedes agarran una jeringa y le ponen, la llenan de aire, tapenle el extremo donde va la aguja y déjenla llena de aire y tapen ese extremo con cinta o con algo. Y luego caliéntenlo, acérquenlo a la estufa y van a ver cómo el émbolo se mueve solito. El émbolo se va a desplazar hacia afuera, ¿sí? Entonces, y ya que se desplaza hacia afuera, métanlo al refrigerador y van a observar que el émbolo vuelve a regresar a su posición inicial. Si lo dejan a la misma temperatura que estaba, si lo enfrían más, incluso se va a mover más hacia adentro el émbolo en forma aparentemente solito, ¿no? Eso se denomina trabajo de frontera móvil dentro de un sistema donde tenemos un fluido confinado. Ese es el trabajo de frontera. Ese trabajo de frontera siempre lo hace el fluido porque cambian sus propiedades termodinámicas. ¿Qué cambió cuando lo calentaron? Pues cambió su temperatura y por lo tanto al calentarse se expandió porque adquirió energía y esas moléculas generan un trabajo sobre el émbolo y lo desplazan. Se denomina trabajo de frontera. Y al revés también, cuando se enfría, pierde energía y el exterior, recuerden la presión atmosférica exterior, empuja el émbolo hacia adentro y el trabajo se vuelve ahora en sentido contrario. Hay que entender realmente cómo está el proceso del trabajo, ¿verdad? Primero el fluido lo hace contra la atmósfera y después la atmósfera lo hace contra el fluido. Recuerden que el principio fundamental de la termodinámica es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, siempre si nosotros modificamos un sistema suministrando la energía y realiza un trabajo, tiene que ocurrir exactamente lo contrario en el proceso inverso cuando cambiamos las propiedades. Ahora, ese trabajo que entregamos, ahora lo va a perder. Esa energía que le entregamos ahora la va a perder. Y cuando primeramente el fluido había hecho el trabajo, ahora alguien tiene que hacer el trabajo sobre el fluido. Entonces hay una conservación de la energía. Cuando hablamos de energía, nos estamos refiriendo a energía interna, a calor, a trabajo, a entalpía, a energía cinética, energía potencial. Cualquier manifestación de la energía, macroscópicamente hablando, porque también tenemos otras energías intermoleculares, que esas no las vamos a aplicar nosotros porque trabajamos sistemas macroscópicos, recuerden la termodinámica. Entonces, ese es el trabajo de frontera. Entonces, aquí dice, vamos a definirlo, dice, una forma de trabajo mecánico muy común en la práctica es aquella que está relacionada con la expansión o compresión de un gas en un dispositivo de cilindro émbolo. Durante este proceso, parte de la frontera, que es la cara interna del, que ustedes observan aquí, este dibujito, es nuestra jeringa, ¿no? Y este es el émbolo. Entonces, la cara interna del émbolo, esa es mi frontera móvil, porque también tiene otras fronteras, que son las otras caras o las otras superficies de la jeringa, porque ahí también actúa el gas, pero esa frontera no se puede mover, es una frontera fija, está rígida la jeringa, pues únicamente puede actuar sobre el émbolo en su superficie interior, en esa área. Ahí tenemos una área, tenemos una fuerza que se ejerce, por lo tanto ahí tenemos una presión. Esa presión, cuando moviliza el émbolo, o esa fuerza que moviliza el émbolo, a eso se le denomina trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, ya que este émbolo se mueve, esa presión, esa fuerza, ahora se convierte en trabajo. Y se le denomina, como le decimos, trabajo de frontera.
Dice, durante este proceso, parte de la frontera se mueven en vaivén. Puede ir y venir, dependiendo de las condiciones del gas. Como les digo, si lo caliento, el émbolo va a moverse hacia afuera. Si lo enfrío, el émbolo va a moverse hacia adentro. Entonces, hay que entender que primeramente el trabajo lo hace el fluido sobre, se llama sobre el entorno. El fluido hace un trabajo sobre el entorno. ¿Qué es el entorno? Es la presión atmosférica. Y posteriormente cuando se enfría se vuelve más débil y entonces el entorno hace un trabajo sobre el fluido. Por esa razón se regresa el émbolo a su posición original. O sea, no quiere decir que el gas primero te empuje y ahora te voy a jalar. Y a veces, bueno, quién sabe quién será. No conozco a ninguno. Y ahorita andan las extorsiones, todo lo que da, ¿eh? Sí. Pues y fíjate, es con 49. Ni siquiera, este, esas llamadas, ¿no? Que no saben ni de quién son, ¿no? Y ahorita recuerden que andan las extorsiones a todo lo que dan, nomás oigan las noticias, ¿no? Te hablan y te dicen que si no pagas te van a matar a ti y a tu familia y pues te entra el pánico, ¿no? Y la gente va y paga. Entonces no vale no contestar ningún teléfono que no conozcamos, ¿no? La cosa está muy difícil, está muy complicada. Entonces, volviendo a esto, entonces no es que el fluido jale ahora al émbolo, ¿no? Ahora el fluido lo va a agarrar y lo va a jalar, ¿no? Lo que está pasando es que siempre son las fuerzas que trabajan sobre el sistema. Como el fluido pierde energía, la presión atmosférica empuja ahora al émbolo hacia adentro. Por eso regresa a su posición original. Entonces ahí vamos a ver que hay un trabajo de frontera positivo hacia afuera y hay un trabajo de frontera en el sentido contrario, de afuera hacia adentro. Y recuerden que en los sistemas, siempre dependiendo del flujo de la energía, es el signo que tiene, ¿no? Vamos a caer cuando es un trabajo positivo y cuando es un trabajo negativo. Cuando es un calor positivo, cuando es un calor negativo. Todo lo que entre y salga de mi sistema, este, tendrá un signo positivo, un signo negativo. Positivo cuando se suma a la energía de mi sistema y negativo cuando el sistema entrega esa energía como trabajo, como calor. Lo vamos a definir ya más a detalle en la primera ley de la termodinámica. Entonces, ahorita hay que entender este trabajo de frontera que siempre está implícito en un fluido. No podemos eliminar el trabajo de frontera cuando el volumen cambia en un sistema. Nunca lo podemos eliminar. De hecho, lo vamos a incluir siempre en los cálculos y vamos a ver que lo vamos a transformar en otra propiedad que se llama entalpía, para de esta forma no tener que estar calculando un trabajo de frontera, cuando sabemos que ese trabajo de frontera es un consumo de energía o una absorción de energía que siempre va a existir, pero que no podemos convertir en un trabajo termodinámico. Entonces, aquí entra ahora el concepto de trabajo de frontera y trabajo termodinámico. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ahorita estamos hablando de trabajo de frontera que el fluido hace o recibe. Entonces, dice, considere un gas encerrado en el dispositivo, en este que tenemos aquí, que se muestra en la figura. Aquí pues sabemos bien que no necesitamos ni siquiera que nos exprese la lectura, ¿no? Sabemos bien que este gas en un determinado momento tiene sus propiedades termodinámicas, tiene una presión, ocupa un volumen determinado y también tiene una temperatura. Eso ya sabemos que un gas siempre tiene sus tres propiedades. Ya si queremos conocer su entalpía o queremos conocer su energía interna, nos vamos a la tabla termodinámica en caso de que sea vapor de agua o sea otro fluido. Y si no, pues calculo con el gas ideal en caso de que necesite alguna de sus propiedades, que no me dé el problema o no conozca. Y si es un gas que se comporta como ideal, tendría que corregirlo con el factor de compresibilidad o con la ecuación de Van der Waals. Y ya tendría yo esa propiedad corregida. O sea, eso ya lo podemos hacer. Aquí tiene sus propiedades. Entonces, dice la presión inicial del gas es P, ¿no? Tiene una presión determinada. El volumen es B. El área de sección transversal, pues ya sabemos que es la superficie interna o el área del émbolo. Es el área sobre la que se está actuando, la fuerza que ejercen las moléculas. Recuerden que la presión es la masa que está
energizada, que se mueve mucho, las moléculas se mueven mucho cuando se energizan y ejercen una fuerza. Y esa fuerza, si se ejerce sobre un área, se denomina presión. Y esa presión, si moviliza esa área, entonces se denomina trabajo. Así va escalándose eso, ¿no? Dice, si se permite al émbolo moverse una distancia, ds es un diferencial de distancia, que no genere ninguna confusión ahí, simplemente significa que puede ser cualquier distancia, de modo que se mantenga en cuasi equilibrio. Cuasi equilibrio es algo que casi está en equilibrio. Es imposible tener un sistema termodinámico en un equilibrio perfecto. No existe por la misma naturaleza de las moléculas, las mismas propiedades de las moléculas, el hecho de que siempre está cambiando, aunque sea un poquito la temperatura o está cambiando un poquito la presión, dejar que decir que ya se detuvo y que quedó completamente en equilibrio mi sistema, es imposible. Por eso se denominan sistemas en casi equilibrio, ¿no? Que también es cuestión de definiciones solamente. Y es cuasi, ¿no? Cuasi equilibrio. Dice, el trabajo diferencial hecho durante este proceso, pues aquí tenemos simplemente la expresión que comentamos ahorita. Trabajo sabemos que siempre es una fuerza por una distancia. Ahora, esta fuerza se ejerce sobre un área en forma de una presión. ¿Sí? Presión es igual a fuerza entre área. ¿Sí? Y por lo tanto, si presión es igual a fuerza entre área, yo puedo despejar de ahí la fuerza y la fuerza me va a quedar que es presión por área. Entonces, aquí está, presión por área, que sigue multiplicando la distancia. Como esta es un área y esta es una distancia, por ejemplo, este es un metro cuadrado y este es un metro, entre los dos multiplicándolos se vuelve un metro cúbico, es decir, un volumen. Por lo tanto, para un fluido, el trabajo mecánico de fuerza por distancia se convierte en un trabajo de un fluido que es presión por volumen y representan exactamente lo mismo. Únicamente que ponemos la ecuación de trabajo, la expresamos en las propiedades de mi fluido y no por las características del dispositivo que contiene el fluido. Son dos formas de calcular el trabajo. Si conozco el área y conozco la fuerza, yo puedo calcular el trabajo. Ahora, si conozco la presión y conozco el volumen, también puedo calcular el trabajo, ¿sí? Y realmente a nosotros nos interesa calcular el trabajo en función de las dos propiedades de mi fluido, que es la presión y el volumen que ocupa o el volumen del recipiente que contiene el fluido. Entonces, este es simplemente un cambio de variables para obtener esta ecuación. Esta es una ecuación de trabajo que vamos a utilizar mucho en termodinámica. Para cualquier trabajo que ejerza un fluido, el trabajo es igual a la presión por el volumen. ¿Ok? Ya sea un trabajo termodinámico de frontera móvil, ya sea un trabajo termodinámico real, ya sea un trabajo termodinámico ideal, ya sea un trabajo termodinámico isentrópico, todo el trabajo que vamos a calcular siempre es presión por volumen. ¿Okay? Dice, es decir, el trabajo de frontera en la forma diferencial es igual al producto de la presión absoluta, y aquí lo dice muy claro, ¿no? Presión absoluta. Recuerden, no podemos hacer cálculos con presiones relativas. Es la presión absoluta y el cambio diferencial en el volumen, ¿sí? El diferencial de B. ¿Sí? Recuerden que un trabajo implica un proceso. Entonces, tiene que cambiar forzosamente el volumen. Si no cambia el volumen, quiere decir que nada se movió. Y si nada se mueve, no hay ningún trabajo. Entonces, por definición, siempre tendrá que ser un cambio de volumen, ¿sí? Del sistema. Y dice un cambio diferencial. Pues iba cambiando en forma diferencial. Recuerden que la diferencial es como ir cambiando en forma de pequeños cambios que todos se suman y me da un cambio total. Entonces, normalmente siempre hacemos los cálculos en forma absoluta, o sea, un volumen final menos un volumen inicial, a menos que en nuestros cálculos termodinámicos nos aparezca por ahí alguna función de cambio de volumen, entonces tendremos que integrar, pero realmente pues como son procesos que se llaman procesos de estado termodinámico, con conocer el estado final y el estado inicial, con eso podemos calcular lo que queramos y los cálculos son completamente válidos. ¿Ok? Entonces, dice, es decir, dice el trabajo de frontera en la forma diferencial es igual al producto de la presión absoluta por dB, ¿no? Entonces, simplemente eso es expresar lo que está arriba. El subíndice B
la B minúscula, la B de bueno, ¿no? que tiene ahí, significa trabajo de frontera. ¿Ok? Esta expresión también explica por qué el trabajo de frontera se llama a veces trabajo PDD. ¿Ok? Entonces, aquí observamos simplemente lo que estamos comentando ahorita. Cambia el volumen, en este caso está creciendo el volumen, hay un trabajo de frontera hacia afuera, el fluido hace el trabajo. Por lo tanto, volviendo al punto, ese sería un trabajo negativo, porque el fluido está entregando energía para poder mover la atmósfera, ¿no? Y poder desplazar. Recuerden que la atmósfera es lo que mantiene en su lugar a los gases, ¿no? A los gases, aparte de la fuerza de gravedad, pero realmente la atmósfera es la que lo mantiene confinado, la presión atmosférica, ¿no? Entonces dice, observe que en la ecuación que P es presión absoluta, la cual es siempre positiva. Sin embargo, el cambio de volumen dB es positivo durante un proceso de expansión, es decir, durante un incremento de volumen, el volumen es positivo, y negativo durante un proceso de compresión o disminución. Así, el trabajo de frontera es positivo durante un proceso de expansión y negativo durante otro de compresión. Por lo tanto, la ecuación se puede considerar como una expresión para el trabajo de frontera producido como W de salida. Un resultado negativo indica que el trabajo de entrada de frontera es de compresión. El trabajo de frontera total realizado durante el proceso completo a medida que se mueve el émbolo se obtiene sumando los trabajos diferenciales desde los trabajos iniciales hasta el trabajo final. Es simplemente tener la expresión en forma diferencial. Igual, si no hay un cambio diferencial, trabajo de frontera es simplemente presión absoluta por el cambio de volumen. Si es un cambio diferencial y podemos tener una función de cambio de volumen, recuerden que la presión siempre es un valor positivo, ¿no? Y normalmente lo que está cambiando es el volumen, no la presión. Entonces, utilizaríamos una diferencial. Lo vamos a ver en algunos ejemplos ahí, que realmente prácticamente siempre utilizamos la expresión con valores constantes. Trabajo es igual a P diferencial de B. Entonces, así tenemos, por ejemplo, aquí, que nos dice trabajo de frontera para un proceso a volumen constante. Es un recipiente rígido, ahí podemos observar el recipiente, contiene aire a 500 kilopascales y 150 grados centígrados. Como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores, ahí observamos el diagrama cómo pierde calor. La temperatura y la presión dentro del recipiente descienden a un estado termodinámico 2 de 65 grados centígrados y 400 kilopascales. Ahí observamos que perdió temperatura y perdió presión. Recuerden la ecuación de los gases ideales, PV es igual a RT. Entonces, si pierde temperatura, pierde presión, son directamente proporcionales. P es igual a T dentro de la ecuación de los gases ideales. Ignorando la B, ¿no? Si el volumen se mantiene constante, P es igual a P. Si crece la presión, crece la temperatura. Si disminuye, pues disminuyen ambas, ¿no? Y en este caso dice que es un recipiente rígido. Siempre que hablemos de recipientes rígidos, estamos hablando de recipientes a volumen constante. No va a cambiar el volumen. Y recuerden que como un gas, por definición, es una sustancia que ocupa siempre el volumen del recipiente que lo contiene. Por más que disminuya la temperatura y por más que disminuya la presión, las moléculas del gas van a seguir ocupando el mismo volumen. O sea, no podemos imaginarnos que si disminuyó la presión en el volumen rígido, el gas se confinó y se hizo más pequeñito dentro del recipiente, porque disminuyó su presión y su temperatura, ¿no? Va a tener menor temperatura y presión, pero siempre va a ocupar el recipiente a la presión que sea, ¿no? Que mientras más disminuya va a ser lo mismo. Por lo tanto, siempre el volumen va a ser constante, independientemente de las otras dos propiedades. Y nos dice, determina el trabajo de frontera hecho durante este proceso. Si hacemos una gráfica, ahorita voy a volver a esto, ¿no? Nada más primero analizamos esto. Si hacemos una gráfica de presión contra volumen, el gráfico PV, ¿no? Recuerden que aquí en medio están las isotermas, que son líneas curvas en esta forma. Quiere decir que por aquí pasa una temperatura 1,
y por acá abajo pasa otra isoterma, pues una curva, temperatura 2. Entonces grafico mi estado termodinámico 1, 500 y 150. Si está aquí ubico 500 y acá ubico la temperatura de 150, que no está graficada aquí, pero aquí va la curva de 150. Y luego ubico el punto 2, que como sé que el sistema es rígido, es a volumen constante, forzosamente va a tener que ser una línea vertical hacia abajo. Eso es forzoso, no lo puedo poner ni acá ni a un lado, porque el volumen no debe de cambiar. Entonces, aquí yo puedo poner abajo que volumen 1 es igual a volumen 2, porque los dos están en el mismo valor de volumen. Y este sería mi punto 2. Aquí tengo la otra temperatura de 65. Y eso es adecuado, ¿no? Porque la temperatura más baja está siempre hacia el centro, tendiendo a cero, acá está el cero en el origen. Por lo tanto, de aquí nace la temperatura cero y luego va subiendo, ¿no? Entonces, me queda el gráfico de esta forma. Para que haya trabajo en un sistema, problema que estemos resolviendo, el sistema que estemos resolviendo, para que haya trabajo, debe de haber un cambio de volumen. Si no hay un cambio de volumen, no hay trabajo. Y la única forma de que haya un cambio de volumen este, es que el fluido se desplace, como en este ejemplo de acá arriba. Observen que el volumen 1 es menor, se desplazó el fluido hasta un volumen 2. Y eso genera que en lugar de que sea una línea vertical mi gráfica, mi gráfica sea precisamente una curva sobre, sobre una isoterma. Aquí va una isoterma. Recuerden que para cuando se desplaza el volumen, o cambia la presión, o cambia se mantiene fija, perdón, la presión, o se mantiene fija la temperatura. Entonces, si va a cambiar el volumen, en este ejemplo, la temperatura es constante. La presión no, pero la temperatura sí, porque se está desplazando sobre la misma isoterma. Y observen que siempre se genera abajo un área. Aquí hay un área, se denomina área bajo la curva. Aquí hay una curva, por lo tanto aquí hay un área abajo. Esa área representa el trabajo. Siempre que hagamos un diagrama y no se genere una curva o un área bajo una curva, quiere decir que el trabajo no existe, el trabajo es igual a cero. Como en este caso. En este caso no tengo ninguna área bajo ninguna curva. Por lo tanto, aquí simplemente viendo el diagrama, definimos que este trabajo que me pide calcular aquí es igual a cero. Ahora, si quiero aplicar la ecuación y aplicando la ecuación, acá tenemos la ecuación. Recuerden que el trabajo de frontera es igual a P por el cambio de volumen. Si no hay un cambio de volumen, porque el volumen 1 es igual al volumen 2, porque el recipiente es un recipiente rígido, esto se me vuelve cero y por lo tanto el trabajo vale cero. ¿Ok? Entonces, siempre que hagamos un diagrama termodinámico y el gráfico no me denote una curva, es decir, no hay un área bajo la curva, el trabajo que esté calculando vale cero. Ahora, si aplico la ecuación y no hay un cambio de volumen, pues definitivamente ese trabajo no existe. Ahora, con solo leer el problema y decir que es un recipiente rígido, no hay trabajo de frontera. Puede haber un trabajo termodinámico, ese es otro tipo de trabajo, pero trabajo de frontera no hay, porque no está cambiando el volumen. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo simplemente para reforzar el concepto de trabajo de frontera y cambio de volumen. ¿Ok? Nada más es para eso. Realmente no hacemos ningún cálculo. Aquí tenemos un problemita en el que sí vamos a calcular. Dice, un dispositivo sin fricción. Es importante también que luego nos digan sin fricción. En otro tipo de materias que van a llevar un poquito más para adelante, esa fricción sí va a existir, porque siempre existe las pérdidas de energía por fricción, por mínimas que sean estas. Siempre se genera calor cuando algo se mueve, porque se fricciona. Entonces, aquí en la primera ley de termodinámica no consideramos pérdidas por fricción. Se van a considerar cuando estemos trabajando con entropía. En la entropía, la fricción es precisamente eso, una pérdida de calor, que es el concepto de entropía. Entropía es una pérdida o una energía que no se convierte en trabajo, porque sale de un sistema en forma de calor por fricción.
Entonces aquí siempre nos van a decir eso, ¿no? Un dispositivo sin fricción para que entendamos eso, ¿no? Que consta de un cilindro émbolo, contiene 10 libras masa de vapor. Me da la masa, me dice que está a 60 psias y 320 grados Fahrenheit. Recuerden que siempre nos tienen que dar las propiedades termodinámicas de mi fluido, ¿no? Y alguna otra que no conozcamos, pues la tendremos que calcular o ir a buscar una tabla. Entonces aquí está mi sistema, es un sistema émbolo, sin fricción también. Es agua. Se transfiere calor, dice, al vapor hasta que la temperatura alcanza 400 grados Fahrenheit. Quiere decir que ahora tengo una flechita que entra. Acá era una flechita que salía. Aquí es una flechita que entra. Entra calor, por lo tanto se incrementa su temperatura. Como el dispositivo no tiene fricción, quiere decir que el émbolo se puede mover. Lo más seguro es que se va a desplazar el émbolo hacia afuera. Eso ya lo entendemos inmediatamente. Si absorbe calor, se va a incrementar la presión y va a desplazar al émbolo hacia afuera. Si hago el diagrama, vuelvo a graficar presión contra volumen. Grafico mi primer estado termodinámico y lo pongo aquí. 60 psias a un volumen determinado que no conozco. O sea, aquí ya está puesto porque ya lo fuimos a leer a una tabla termodinámica. Pero vamos a olvidarnos de los números ahorita y vamos a graficar únicamente la información que tenemos inicialmente. 60 psias y por aquí debe de pasar un isoterma de 320 grados Fahrenheit. Por aquí va una curva, ¿no? Mi siguiente estado me dice que es a 320 grados Fahrenheit. Perdón, a 400 grados Fahrenheit. Ahora, ¿dónde ubico mi segundo estado termodinámico? ¿Cuál es la propiedad que está constante aquí? ¿Qué propiedad está constante? Acá estaba constante el volumen, ¿verdad? Porque me dijo el recipiente rígido. Aquí me dice que es un dispositivo sin fricción. Entonces, ¿qué propiedad no cambia? ¿Quién me dice qué propiedad está constante ahí? ¿La presión? La presión, sí, correcto. Siempre que el volumen se puede mover, la presión es constante. Esa es una ley fundamental. Como se va a desplazar y va a consumir energía en el desplazamiento, pues la presión se va a mantener constante. Entonces, como la presión es constante, mi gráfica va a ser una línea horizontal, porque la presión de 60 psias tiene que estar en mi estado 2. Por lo tanto, tengo que poner forzosamente una línea horizontal. Me la llevo hasta acá, hasta el estado 2, y ahí sé que tengo otra isoterma que va por aquí, que esa isoterma va a ser de 400 Fahrenheit, mientras que la otra isoterma que va por acá es de 320. Y en este mismo punto, como se movió, tengo un volumen 2, que está aquí, volumen 2. Entonces, hasta ahí tendríamos graficado nuestro proceso. Como es un cálculo de trabajo termodinámico, y yo sé que trabajo termodinámico, el que sea, es presión por cambio de volumen. Entonces necesito conocer los volúmenes. Estos datos de volumen los obtengo de una tabla termodinámica. ¿En qué tabla termodinámica? Pues hay que ver si el fluido está como vapor saturado o está como vapor sobrecalentado. De hecho, si tuviera como vapor saturado, pues siempre tuviera un mismo volumen, pero puede partir de vapor saturado y luego sobrecalentarse. O puede estar, no me dice que esté como mezcla, ¿no? Me dice que un dispositivo sin fricción que consta de 10 libras masa de vapor a 60 psias y 320 grados Fahrenheit. Entonces, no me dice ni siquiera agua, ¿no? Como para inferir, debe haber agua y esa agua debe estar una parte como líquido y una parte como vapor. Entonces, este fluido lo más seguro es que esté como vapor sobrecalentado. Nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. En la tabla de 60 psias, ahí a una temperatura de 320 grados Fahrenheit, leo este volumen. En esa misma tabla, porque la presión es constante, leo el otro volumen a la siguiente temperatura de 400 grados Fahrenheit. Y de ahí saco estos dos volúmenes, ¿verdad? Aquí estamos aplicando eso que manejamos, ¿no? De determinar
propiedades termodinámicas leyéndolas de las tablas. Nada más hay que entender en qué tabla voy a leer, en la de líquido saturado o en la de vapor sobrecalentado. Entonces, de esa forma obtenemos estos dos volúmenes en esa tablita de vapor sobrecalentado. Ya que tengo los volúmenes, ya puedo aplicar mi ecuación. Mi ecuación me dice que es la presión por el cambio de volumen. Entonces, este cambio de volumen, yo sé que si no es una función, es un gradiente. No es lo mismo decir P diferencial de D que P, el triangulito de gradiente o de cambio de B. O sea, aunque calculan lo mismo, representan diferentes procesos. El diferencial siempre es una función. Por ejemplo, A más B al cuadrado. Esa es una función. Y realmente todas las propiedades cambian en forma de una función. Pero cuando queremos hacer cálculos más directos con valores absolutos, lo convertimos a un gradiente, si conozco los extremos. Y ese gradiente es el final menos el inicial. O sea, delta P es T2 menos T1. El cambio de presión gradiente P es igual a presión 2 menos presión 1. Lo mismo ocurre con el volumen. Como no tengo una función y tengo datos absolutos, datos constantes, entonces no va a ser una diferencial, va a ser un gradiente. Y va a ser volumen 2 menos volumen 1. Y normalmente casi siempre lo calculamos así, como gradientes. Muy raramente usamos la diferencial. Entonces, el trabajo de frontera va a ser igual a la presión, que es la presión constante. Ese subíndice 0 significa que es presión constante. ¿Okay? Es lo que significa, que la presión está constante. Y por el cambio de volumen. Entonces, sustituyo la presión 60 psias por el cambio de volumen. Entonces, como conozco la masa, para sacar el trabajo total y no el trabajo específico. Recuerden que el volumen siempre es metros cúbicos por unidad de masa, ¿no? De hecho, aquí son, como es el sistema inglés, son pies cúbicos por libra masa. Y si yo dejo el trabajo expresado así, sin multiplicarlo por las 10 libras masa, sería un trabajo específico de frontera por libra masa. Pero como si me da la masa en este problema, puedo multiplicar por las 10 libras y obtener el trabajo de frontera total. Entonces habrá problemas en los cuales no nos dé la masa y va a quedar expresado por libra más o por kilogramo más o por lo que sea. O si nos da la masa, pues ya lo multiplicamos. Entonces aquí por eso lo estamos multiplicando por las 10 libras más. De esta forma cancelamos libra masa con libra masa y nos va a quedar entonces psia por pie cúbico. Esas son nuestras unidades. Psia por pie cúbico. Tenemos un factor de conversión, que anótenlo por ahí en sus tablas de factores de conversión, en donde nos dice que un BTU es igual a 5.404 psia por pie cúbico. Entonces empleo ese factor de conversión para convertir la expresión PV a energía. Y también hay un factor para el sistema internacional, pero ya que salga un problema, ahí lo vamos a anotar, ¿no? Entonces convierto la expresión de PV, ¿verdad? Recuerden que esta es presión y este es volumen, pero lo voy a convertir a energía. Y utilizando este factor se cancela todo lo demás y me quedan únicamente los BTUs. Recuerden que en el sistema inglés el BTU es la unidad térmica británica, que tiene su conversión también al sistema internacional y otras cosas, pero aquí lo dejamos expresado en eso, en unidades térmicas británicas. 96.4 BTUs. Ese es un trabajo de frontera, que ¿para qué lo tenemos que calcular ahorita? Para entender que el fluido siempre consume o recibe energía por el proceso de cambiar de volumen. Y esa es una energía que consume o recibe que siempre va a estar presente en las condiciones termodinámicas que esté el fluido. Y realmente este trabajo no nos interesa a nosotros, que queremos obtener un trabajo termodinámico. No nos interesa el trabajo de frontera. Nos interesa desde el punto de vista de que sabemos de que hay un consumo de energía en caso de que se expanda el fluido o hay una compresión y absorbe, pierde energía el fluido y eso siempre va a existir. Entonces, para poder después discriminar este trabajo de mi trabajo termodinámico,
y poder obtener un trabajo termodinámico real. Entonces, por eso necesitamos calcular el trabajo de frontera, porque después vamos a ver que como siempre está ahí, pues lo voy a guardar por ahí como otro concepto que va a ser la entalpía. Y siempre lo vamos a estar calculando, pero va a estar escondidito ahí. No, no, pero sí tenemos que saber que ahí está presente, ¿no? Entonces, este es el resultado 96.4 BTUs. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto, algo que les haya quedado duda del trabajo de frontera. Esto es todo lo que vamos a ver del trabajo de frontera. Ya la clase de mañana, ya en pizarrón vamos a resolver unos dos problemitas de trabajo de frontera y ya pasamos a la primera ley. Es importante primero definir que ahí está siempre este trabajo, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, el valor ese siempre va a ser positivo. En este caso sí. Y fíjate, realmente como nos está dando positivo porque se está expandiendo. Entonces realmente, como siempre es el volumen final menos el volumen inicial, cuando se expande siempre restas un mayor, a una cantidad mayor le restas una cantidad menor, como en este caso, ¿no? Pero si lo analizas al revés y haces el proceso al revés, y ahora lo planteamos como bla, 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 un dispositivo pierde energía, un dispositivo que estaba a 400 grados Fahrenheit, ¿sí? Y pierde energía y su estado final van a ser 320. Y lo hacemos completamente al revés. Ahora tu volumen final va a ser 7 y tu volumen inicial va a ser 8. Entonces, cuando lo restes aquí, te va a dar negativo. Entonces, realmente la misma expresión te va dando el sentido de la energía, ¿no? Cuando entra o cuando sale. Eso solito nos lo va a arrojar la ecuación. No siempre es positivo porque en el sentido inverso, restas una cantidad mayor, se le restas una cantidad menor. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos nos vemos mañana. Mañana continuamos con la primera ley. ¿Sale? Ok, profe, gracias. De nada, cuídense, nos vemos. Bye, profe. Bye. Gracias, profe. De nada, bye.